Bienvenidos a este nuevo episodio de Potencia, tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Hoy súper emocionada con el el episodio número 15. Estamos llegando ya a un número que en serio como que no me imaginaba que pudiéramos llegar tan rápido. Hoy tenemos una invitada súper especial. Recuerda que este es un espacio en donde me gusta traerte historias de personas que nos pueden ayudar a contar cómo puedes potenciar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Así que bienvenidos a todos los que están llegando por acá. Voy a unir entonces a nuestra invitada de hoy a esta conversación de potencia. Veo que ya está. Vamos a ver que nos llegue, que se una. Aquí, bienvenidísima, listo. Aranza, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, ha ido? Clara, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Tú cómo has estado? Sí, también, muy bien. Feliz de estar aquí, te agradezco mucho tu invitación. Bueno, qué rico. Bienvenidísima a este espacio, que como hemos hablado, pues es un espacio para contar historias, para que podamos hablar sobre temas que les interesan, obviamente, a médicos y profesionales de la salud y les ayudan a potenciar su consultorio. Así A ti es. gracias por estar acá. Pues estamos hablando en en los dos lados, en las dos audiencias, así que siempre me gusta pues que cada uno se presente, así que empieza por presentarte y contar qué es lo que tú estás haciendo con médicos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Aranza Erazo, yo soy maestra de inglés, vivo en México y trabajo puntualmente con la población de doctores, médicos. Ay, no puede ser, se nos fue. Aranza, ¿qué pasó acá? Se nos desconectó. ¿Soy yo o fue la tuya? Hola. No, yo creo que seguimos por acá. ¿Me escuchan? ¿Me están oyendo? No sé si se salió. Ahora sí, acá. Hola, ¿Qué pasó? Se nos se salió. cortó. Sí, sí, me Bueno, pareció un aviso que se había acabado el vivo, pero ya estamos aquí nuevamente. volvimos. Bueno, a veces pasa. Esto es la magia de los en vivos, como digo siempre. Eso Sí. nos pasa por estar jugando aquí a expertas en podcast. Pero bueno, ahora sí, otra vez. Ok. Vuélvanos a contar. Nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Aranza, yo soy maestra de inglés. Trabajo completamente en línea y me dedico a ayudar a médicos a que aprendan inglés para que puedan avanzar en el mundo laboral y también poder viajar tranquilos. Me encanta, buenísimo. Bueno, hoy es un episodio diferente. Ahora al inicio decía que es el número 15. No había incluso hecho como conciencia de que ya llevábamos tantos espacios. Y me encanta tenerte acá porque además es la primera invitada en donde realmente pues somos producto de conectarnos en el mundo digital. Así que me parecería súper chévere que contemos esa historia, por qué llegaste a mi cuenta, por qué te arriesgaste a hablarme, y contemos también un poco del tema, porque siempre hablamos de cómo, digamos que empezó como la relación con la persona que estoy hablando. Claro que sí. La verdad es que Instagram fue quien nos conectó. La verdad es que desde que trabajo con doctores, sí, digamos que tengo, digamos que por el algoritmo, se me recomiendan también trabajos de doctores o también de personas que trabajan con doctores, como es tu caso. Así que fue ahí Mm. donde me llamó la atención que llegara pues a mí tu contenido. Y pues fue donde okay, comenzamos a hablar y pues ok, estamos ayudando a doctores a que puedan crecer profesionalmente, Ujú. no es de la parte de su conocimiento médico, porque eso ya ellos son expertos en eso, pero sí Total. desde Ujú. dos ámbitos que son en este momento indispensables para poder crecer, como es, ok, su negocio, su marca personal, el mercadeo de su trabajo, también la Ujú. parte de inglés, que es lo que les permite acceder a aquellas mejores oportunidades Ujú. que sí o sí tienen que aprovechar y que pues de no las estarían dejando pues atrás bastante, de lo cual pues no se quieren perder.
Total. Ay, eso me encanta, Arance, me encanta ese mensaje porque es algo que yo siempre les digo a los médicos y es que es muy normal que en el sector estén preocupados por formarse, digamos que en todo lo que tiene que ver con atención de pacientes, ¿sí? Y en, obviamente, en lo que tiene que ver con su especialidad y en sus diplomados y en ir a todos los congresos, pero a veces, digamos que no hay tanta conciencia en que hay cosas que hay alrededor de su actividad profesional que también son importantes y que cuando les dedican tiempo, pues obviamente les ayudan a crecer un montón. Así que me encanta que también lo digas porque es algo que yo les repito mucho, no es solamente, y digo solamente entre comillas, porque yo sé que implica mucho atender pacientes, pero hay otras cosas alrededor que definitivamente complementan la profesión de los médicos. Por supuesto, claro que sí, y la verdad es que es algo que ellos mismos comentan que la universidad no los prepara para eso. Ujú, La universidad no les enseña, por ejemplo, en el caso de inglés, inglés ujú, médico, les enseña un inglés genérico donde van a clases con 25, 30 alumnos, ujú, una población pues bastante alta para una clase de idiomas ujú. y pues además de eso pues es un inglés genérico con alumnos de ingenierías, de humanidades, de artes, entonces se pierde, digamos, que esa relevancia y pues a la hora de la verdad lo que cada alumno busca, cada médico busca, pues es ese inglés que puedan aplicar, que sea algo que tenga una aplicación inmediata a su día a día para que puedan crecer profesionalmente. Ay, me encanta. Ahí salen dos temas que quisiera que habláramos y es uno, estás hablando del inglés genérico versus el inglés médico, que es lo que me pasa a mí. Es como hablar de los negocios o de los negocios del área de la salud, que son dos cosas muy Exacto. distintas. Y entonces ahí es cuando tú apareces y llegas y me escribes y me hablas y empezamos a hablar, obviamente, de qué podemos hacer juntas. Digo, ahí tenemos un punto en común y es realmente digo yo dos bichos raros, dos locas, porque aquí hago un paréntesis, yo siempre me defino como una loca administradora que llegó a trabajar con médicos, porque no soy médica, no soy profesional del área de la salud, y veo que tú tampoco, y entonces siempre la pregunta que me hacen es como, ¿qué hace una administradora trabajando con los médicos en esto? Hoy entonces yo quisiera saber qué hace una profesora de inglés o una, no sé cuál es tu título, perdón por decir, entonces, Licenciada ¿cuál en es lenguas el... Ok. extranjeras, inglés y francés. Imagínate qué haces trabajando con médicos. ¿Por qué decidiste en algún momento enfocarte en trabajar solamente con médicos? Yo respondo y me gusta mirarlo de esta manera y es que no es algo que yo escogí, sino algo que me escogió, ¿ya? Entonces trabajar con doctores fue algo que llegó a mi vida, yo no lo planeé. Yo por motivos de familia tuve que emigrar de país de Colombia a México, aunque yo vivo en México, yo nací en México, pero yo crecí en Colombia. Ajá. Entonces ya cuando tuvimos que emigrar aquí, pues la verdad es que mi intención era hacer maestría, ser maestra de escuela, enseñar en Estados Unidos más adelante. Fueron Ujú, puertas que no se abrieron por muy buenas razones, ¿ya? Y cuando empecé a trabajar con alumnos uno a uno directamente, pues trabajaba con alumnos de varios idiomas, también sí, de varios pues, tipos de profesiones, ujú, pero llegó el día en el 2022 en que una alumna me buscó y por eso digo que fue algo que llegó a mi vida. Yo no lo busqué tan proactivamente, ¿ya? sí, Y una alumna que es ginecóloga, que ya vive en una ciudad fronteriza, me pidió pues, que se le podía dar clases, sí, ¿ya? Luego me dijo, ah, mira, también mi esposo, o sea, el esposo de ella, quería también clases, que su esposo también es doctor. ajá, Luego, bueno, otro compañero de ellos, luego otra compañera. Entonces, digamos que así poco a poco, en una ciudad muy pequeña de aquí de México, ya empecé a darles clases a varios doctores, yo sin haberlo pues planeado, ya. ujú, Pero cuando ya llega el momento de, ok, este es mi trabajo y tengo que hacerlo crecer, tengo que mantenerlo, entonces es ahí donde pues principio de todo negocio exitoso es, debes tener un nicho, debes claro, tener un alumno ideal o sí, ese cliente ideal y pues mi alumno ideal son doctores porque son con quienes trabajo la verdad muy a gusto, son quienes duran conmigo en clases meses, incluso años, son quienes pues tienen compromiso y lo sí, que yo les ofrezco es algo que es a lo que ellos se pueden comprometer. Por ejemplo, que trabajamos en línea
y que Sí. nada de lo que yo hago pues es presencial. Ujú, Dos, que pueden tomar clases en sus consultorios, en sus casas, en una cafetería, ujú, en sus carros, ¿ya? ujú. Y que tienen esa aplicación de que yo les enseño ese inglés que es relevante para ellos porque todo lo, digamos que lo del inglés general yo lo convierto a inglés médico puntualmente, entonces pues tiene esa relevancia. La Ujú. clase viene a ser ese espacio que se parece muchísimo al espacio de la vida real. Y ese es el punto en toda clase de inglés, o sea, que tenga una aplicación Buenas. práctica de la vida real y que la clase Ujú. sea similar Ok, a eso. ok. Ay, me encanta porque yo, eso es otra cosa que yo digo mucho, y es como yo no llegué a trabajar con médicos porque me di cuenta que era un sector muy rentable y es algo que me gusta hablar como abiertamente. Yo llegué a los médicos y también me preguntan por qué empezaste a trabajar con médicos. Yo siempre digo por carambolas de la vida, como decimos muchas veces acá. ¿Sí? Igual que tú, simplemente yo quería ser mamá más presente, venía de un proyecto de emprendimiento, de algo de cupones, de digital, y los médicos aparecieron como de la nada, como una posibilidad de un trabajo tranquilo, digo yo, que pues nada tiene de tranquilo. Yo me imagino que tú vives también el acelere y el mil Sí, por hora es de, parte. de, de nuestros médicos. Em, pero entonces también es súper chévere ver cómo simplemente como que llegamos, pero nos enamoramos de este sector y empezamos a ver que en la medida en que adaptamos lo que hacemos a este sector en específico, pues hay mucho en lo que se puede, en lo que se puede hacer. Bueno, mira, seguimos encontrando acá puntos en común que nos llevan a todo este mundo médico. ¿Cuánto Así lleva es. trabajando ya con médicos? Empecé en el año 2021, llegaban médicos de manera, pues digamos que no tan constante, si bien era una buena proporción, pero Sí, ya enteramente, digamos que, bueno, en su mayoría, porque también recibo alumnos que son de otras profesiones, ya, sí, pero como tal, trabajando uno a uno de esta manera, ya en julio van a ser 4 años, ya, que estoy trabajando de manera totalmente, pues, digital, independiente, sí, y pues sí, también, y también personalizada, porque pues es lo que hago puntualmente, es no dar el curso de inglés que tiene fecha de inicio, fecha de fin, no es así, sí. sino que es el modelo de tutoría, donde es el alumno quien contrata a un tutor para llevarlo del punto A en el que se encuentra al punto B al que quiere Bueno, llegar. Es, por sí. ejemplo, ok, practicar inglés para un viaje, por ejemplo, porque es algo Ujú, a lo cual tienen que enfrentarse constantemente. ujú, Una presentación, algo digamos más académico, como exponer en un evento académico, en un congreso, sí. y presentar en inglés, si bien el inglés no es su lengua materna, frente a doctores de diversas nacionalidades, ya, Ujú, también. Y ujú, pues también, o para lo más sencillo, como por ejemplo ir a Estados Unidos a pedir un café y de verdad que comunicarse con confianza, ¿ya? ujú, ujú. Porque pues también es un elemento clave la seguridad en uno mismo para poderse expresar Ok. coherentemente también. Ok, sí, claro, claro. Normalmente siempre en este espacio les digo y les pregunto cómo eran antes y qué hicieron o qué pasó que les ayudó a potenciar los resultados de su consultorio o como digo yo, a hacer que las cosas pasen en el consultorio negocio del área de la salud. Obviamente, pues tú no ejerces como médica, pero ¿qué has visto tú con los médicos? ¿Cómo el inglés, cómo enfocarse en este tema les ayuda a potenciar el negocio? Porque antes de que me contestes, muchos me preguntan a mí, me dicen, Clara, vemos el tema de traer pacientes de afuera y entonces lo primero que yo veo es el tema del idioma, pero entonces, ¿qué cosas tú has visto? Eso lo he visto yo desde el día a día de los negocios, pero ¿qué cosas has visto tú y cómo les ha cambiado en serio la vida? Porque yo siento que lo que hacemos no solamente mejora el resultado del negocio, sino que realmente les cambia la vida a los médicos que lo hacen. Lo dijiste, les cambia la vida y es la respuesta literal que ellos mencionan, porque ciertamente si son médicos en Latinoamérica, por ejemplo, Ujú. es la necesidad de innovar. Entonces, el inglés es la lengua de comunicación internacional, entonces te cambia la vida aprender una nueva técnica de cirugía, por ejemplo, que en tu país es incipiente, ¿ya? Ok, Te cambia la vida ser un referente
ya en tu país porque tuviste la oportunidad de irte a formar, no necesariamente a Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra o Australia, sino por ejemplo ir a Japón, ir a la India, ir a Alemania. Entonces, lo que se encuentra allá tan lejos ya, poderlo traer al país y poder innovar es lo que literal les cambia la vida. Ujú. Eso inicialmente. También saber que si viene más adelante otra innovación, otro reto, otro desafío, ellos sienten la tranquilidad de que no les va a quedar grande porque saben que si hay que aprender algo, se aprende. Si hay que aprender algo más, si hay que invertir en dominar otra estrategia, en dominar otra técnica, Ujú. pues lo pueden hacer, ¿ya? Ok. Entonces les cambia la vida completamente en lo que hacen. Ujú. También cambia cómo tratan a sus pacientes porque saben que mi manera, digamos que de ver, de resumir lo que es un idioma es que el idioma es una manera de ver el mundo, ¿ya? Ujú. Ujú. Entonces, cuando tú aprendes un segundo idioma, tú ves el mundo de una diferente manera, pero también ves tu propio mundo, o sea, de español diferente. O sea, Total. aprender un idioma te cambia en todos los sentidos, ¿ya? Cambia con quien tú hablas, cambia tu manera, eres más sensible a tu cultura, Ujú. la valoras mucho más, sientes más aprecio por ella, sientes más respeto por las otras culturas, ¿ya? Ujú. Y cuando tú sabes que lo que te une a un colega en otra parte, más allá de lo, es decir, sí te une la medicina, pero si no hay un idioma, si no hay comunicación, esa Ujú. persona pues no te va a poder enseñar, no vas a poder aprender de él, no vas a poder, Total. él tampoco va a poder aprender de ti. Entonces, cuando se domina un idioma, Ujú. se rompen tantas barreras que sí, es decir, que te cambia la vida en todos sentidos. O sea, tú sabes, ya tienes otra apreciación, te cambia tu identidad. Ujú. Yo siempre lo veo de esa manera y cuando en la clase, por ejemplo, se da esa conversación que yo les digo, mira lo que tú puedes hacer ahora. Puedes hacer Sí. en inglés lo que haces también en español. O sea, tú eres, es decir, tienes tienes una llamado doble identidad en el buen sentido de la palabra en que Ujú. tú no te quedas solo con el inglés, con el español, pero tienes otra manera de ver el mundo, tienes otros lentes para poder trabajar, para poder ver, para Ujú. poder crecer como persona y también profesionalmente, indudablemente. Total. ¿Tienes alguna historia, algún médico que tú digas, el médico llegó así y qué especialidad era y de dónde era y cuánto duró contigo y como cuál fue ese cambio en términos de negocio, como para que hablemos en los dos sentidos, que él haya dicho, pude hacer en mi práctica profesional esto que antes no lo podía hacer? Claro, son dos doctores, me gustaría mencionar que son dos doctores, dos médicos que están en Puebla, aquí en México puntualmente, y Sí. uno de ellos logró ir a India ya a poder aprender una técnica endoscópica que aquí en México solamente dominan él y tres o cuatro doctores más, Ujú. ya en ciudades grandes, Sí. ya. Entonces, él está cambiando la vida de las personas y cuando yo veo, por ejemplo, cuando él sube los testimonios, casos de éxito, ya para poder ayudar a personas que no pueden tragar, ya que requieren una intervención pues bastante especializada, saber Sí. que está ayudando a esas personas, como que digo, wow, o sea, fue a India, ya aprendió esto, Ujú. se está creciendo para poder cambiar vidas o salvar las vidas de las personas, digamos que es ahí donde digo, wow, o sea, qué tremendo, porque me contaba él mismo, es que, ok, aquí en México, o sea, en español, en la realidad, lo que venimos hablando de la realidad de que la realidad de ver el mundo cuando aprendes un idioma, decía, aquí tardaría mucho tiempo ser proficiente, digamos que dominar la estrategia de esa cirugía, Ujú. ¿ya? En cambio, en otro país donde hay, pues, obviamente un volumen de pacientes muchísimo más alto como es India, Ujú. lo pueden aprender en un mes. Total. Entonces, pero el idioma es lo que puntualmente dice, ok, esto debo tenerlo. Ujú. Luego, ok, hay otra técnica. Entonces, luego él viajó a Japón. Total. Entonces, es ahí donde digo, es que no es sueño americano. Cuando tú dices, ah, aprende inglés para que puedas ir a estudiar a Estados Unidos. Es Ajá. más allá de un país como tal. Ajá. Es poder ir a cualquier lugar, a cualquier país, no necesariamente anglófono, ya, Ujú. o angloparlante, ya, en el que pues tienes esa posibilidad de decir, esto lo puedo hacer en español también en México, pero ocupo aprenderlo primero. Claro. Entonces es ahí donde digo, ok, con este, es decir, este fue un caso que para mí me sorprende muchísimo, ¿ya? Ujú. De cómo con la constancia, cómo cuando tienes esa voluntad a decir,
esto no me va a quedar grande y voy a hacer esto y lo voy a conseguir, voy a hacer que pase, cambias tu vida y también cambias la vida de las personas. Claro, total, es que hay varias cosas de las que obviamente tiene sentido con lo que hago y es, muchas veces los médicos creen que hacen como todo igual, les digo yo, al de la puerta del lado. Pero cuando obviamente tienes un idioma, pues te permite prepararte diferente y cuando te preparas diferente, pues vuelves y evidentemente tienes un algo muy diferente, vuelve la redundancia, pero empiezas a crear y a construir ese diferencial, que es lo que al final del día te ayuda a crecer o a elevar también tu nivel de ingresos, como lo hablamos en la mentoría de Factura Más. Entonces, realmente es poder seguir potenciando esa formación y al final pues eso se va a ver en consecuencia en el negocio de cada uno. Hay algo también súper chévere, Aranza, y es que veo que al igual que me pasa a mí, nos toca como traducir al mundo médico, ¿sí? No es lo mismo un negocio, digamos que un almacén de ropa, a cómo funciona un consultorio en términos de atención de personas, en términos de manejo de la información, en términos de temas de calidad. Sí, digamos que nuestro sector tiene un montón de particularidades. ¿Cómo funciona? En el caso mío, yo todo el tiempo estoy como adaptando y traduciendo a lo que pasa en un consultorio. Me imagino que te pasa eso todo el tiempo. Obviamente con el nivel de especialidad e incluso de subespecialidad de cada persona con la que trabajas. Claro, la verdad es que la manera en que esto, bueno, esta revolución, digamos, que inicia con el Internet, lo cambia todo. Desde que hace 20 años o 25 era casi que imposible Sí. esto un en vivo, ya, digamos que tener ese tipo de comunicación y la Ujú, enseñanza de idiomas también, ya. ujú, Entonces, el Internet y para mí, y puntualmente la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ujú, llegó para ser un asistente, ya no para reemplazar, pero sí para agilizar, y es ahí donde yo les digo claramente, yo no soy doctora, ujú, ya, no lo soy, si de pronto digamos como que tienen esa idea en la mente, no, o sí. sea, no lo soy, no lo soy, ya, pero he aprendido a dominar la estrategia del uso de inteligencia artificial para poder Ujú, crear esos recursos educativos que son para ellos. O sea, yo siempre les digo, la clase no es para mí, la clase es para ti, la clase es para el alumno, ujú, ¿ya? No es para un examen, la clase no es para demostrarle a alguien que tú sabes, no es ujú, para, no, la clase es para ti y para lo que tú desees alcanzar, ujú, ¿ya? Entonces es ahí donde, ok, sí, con esa herramienta logro entonces personalizar esa experiencia educativa y que tenga esa relevancia. Y en ujú, lugar de ser un obstáculo, porque siempre les digo, ok, mira lo que te estoy sugiriendo y de ahí también se está trabajando, pues esa habilidad argumentativa. Esto ujú, es médicamente preciso, esto es relevante, esto se apega a lo que en realidad ocurre, entonces sí, no y por qué y explícame. Entonces viene a ujú, ser ese instrumento que también permite que sigan conversando en inglés, que sí. sigan haciendo del inglés lo que les permite no solamente hablar de su trabajo, pero también de la vida, de cómo aprenden inglés, de qué les está funcionando, de qué no. Ujú, Entonces ujú, es así como se logra esa personalización o también a veces no, o sea, no es que sea únicamente con la inteligencia artificial, ujú, pero también cuando el alumno dice, ok, yo tengo que presentar este caso puntualmente en Suiza en 3 semanas. Entonces, por favor, yo ya tengo todo, mis diapositivas, ya tengo todo ujú, preparado, así que sí. yo te voy a presentar a ti para que me entregues esas correcciones. Entonces, el alumno también ya trae, es decir, ya trae a la clase lo que él quiere, lo que él Ujú, tiene que, lo que él ujú, quiere aprender, por lo cual él quiere trabajar. Entonces, es ahí donde pues se logra como esa conexión, ¿ya? ujú, Donde ven que, ok, en esta clase de inglés pues puedo realmente practicar lo que es relevante para mí o que yo puedo sugerir un tema o puedo pedir una clase. claro. ¿Sabes qué? Quiero aprender a, por ejemplo, pedir la comida en el restaurante, en un viaje. Quiero Ujú, aprender a presentarme a otros colegas. ujú, Quiero hablarle a otros colegas de lo que estoy haciendo. ujú, Quiero aprender, quiero trabajar eso en clase. Entonces ahí se logra esa personalización. Es ujú, por eso que la tutoría es lo que el alumno está buscando, porque la clase es para él, no es para el maestro. ujú. Ok, bueno, ¿No? súper interesante lo que haces y súper retador también. Yo sé que los médicos todo el tiempo nos retan y yo creo que esa es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de trabajar de negocios de médicos y profesionales de la salud porque
es a otro ritmo, es a otro nivel de exigencia, y bueno, definitivamente es algo que también me encanta. Una de las preguntas, yo sé que tú llegaste con muchas ideas para este espacio. Hay una pregunta que me dejaste que me parece chévere que la hagamos y es de contestar en doble vía. Em, las tres señales para ti, las tres señales en las que un médico profesional de la salud puede identificar que necesita practicar el inglés médico y no ese inglés genérico del que estábamos hablando. Yo diría que inicialmente cuando llega un paciente extranjero, ¿ya? Entonces, Ujú, cuando a ese paciente extranjero no lo pudiste atender, ¿ya? Sea de manera remota o sea de manera presencial, ¿ya? Ese es un indicador. Dos, cuando sabes que tienes todo para poder aprovechar una oportunidad de estancia informativa en el extranjero y el inglés es lo único, ¿ya? Que dices que no te hace elegible, ¿ya? ujú, Esa es otra, ¿ya? La tercera es cuando, a pesar digamos que no tener ese inglés, decides actuar, pero justo al momento en el que ya te tienes que montar al avión e irte a esa capacitación. Entonces, yo diré que son esos tres momentos claves, donde te das cuenta de que, uy, voy tarde, ya donde ya o sea, te das cuenta de que alguien que empezó antes, ujú. pues ya llegó a donde tú quieres estar. Entonces, esa también es otro aspecto y se me olvida este otro. Y es cuando, porque vino a mi mente ahora y es la parte de los hijos, ¿ya? Y es cuando tienen hijos, hijos pequeños sobre todo, y yo les Ujú, cuento mucho a mis alumnos, porque yo cuando iba al colegio, yo recuerdo que yo pues tenía un compañero, ¿ya? El papá de él se fue a Estados Unidos, ¿ya? sí, A un doctorado, sí, cuando estábamos en tercero de primaria. Entonces, ajá, ellos se fueron a Estados Unidos por 5 años, entonces cuando él llegó, pues ya estábamos en octavos, o sea, ya estábamos en preparatoria, ¿ya? sí, Entonces ya, y pues por supuesto que él haya podido aceptar esa formación de doctorado en Estados Unidos, ujú, cambió su vida, pero cambió la de su familia. claro, Entonces sus hijos son hablantes de inglés como si ujú, fuera de español. De hecho, ellos llegaron a Colombia ujú, teniendo mejor nivel de inglés que nivel de español. claro, Entonces, claro. y no quiero decir que aprender español esté mal, no, por supuesto que no, ¿ya? No, Pero pero es abrirle la posibilidad pero también, las no solamente a puertas ellos y a los hijos. exactamente, pero Claro, las te puertas que entiendo. le abrieron a sus hijos, por ejemplo, Sí, es decir, es una inversión que el dinero, es decir, no hay dinero que te diga, sí, fue una inversión que me generó tantos miles de dólares o pesos. No, o sea, ujú, es lo que es invaluable, o sea, es invaluable y es ahí donde dicen, ok, yo también quiero ser ese papá que habla inglés y que le puede dar a sus hijos esas oportunidades de poder ujú. decir, nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, o pueden incluso tener hijos en otro país y darles la nacionalidad. Entonces, es mucho lo que se deja, pero digamos que cuando ya llegamos como a la parte de, wow, esto realmente es importante, es cuando tú dices, ok, cambias tu vida, puedes cambiar la vida de tus pacientes y además la vida de tus hijos. Entonces, es ahí donde digo, ok, son indicadores de, ok, es momento de actuar, porque aprender un Ujú. idioma no es un curso, es un proyecto para toda la vida, donde pasan estancias formativas, maestros, tutorías, clases, academias, actividades, pero el momento de actuar, el momento es ahora. Entonces es ahí donde digo, son los indicadores de que, pues, de que de verdad es momento de priorizar lo importante. Claro, no, y ahí obviamente tocas mi fibra de mamá, que yo siempre digo que es una de las grandes razones por las que llegué a trabajar con médicos, como lo decía al inicio. Y claro que el tema de idiomas es un tema que te cambia la vida y que te abre a posibilidades, obviamente, gigantescas. Y digo que me toca mi fibra de mamá porque cuando yo quedé en embarazo de mi hijo mayor, era una conversación que teníamos mucho con el papá y era, o teníamos mucho, no, al contrario, nunca teníamos. Y su hermana nos hizo caer en cuenta de qué íbamos a hacer en términos de idiomas con el bebé. Para nosotros era como súper obvio el tema de inglés, pero decíamos como pues esperamos a que llegue al colegio, buscaremos un colegio 100% bilingüe y ya está. Y no lo hicimos así por recomendación de ella, afortunadamente. Y nuestros hijos crecieron con el inglés desde chiquitos y luego entraron a un colegio alemán. Entonces, desde chiquitos los niños hablan tres idiomas
Y eso ha hecho un diferencial gigante. De hecho, en la pandemia, luego pasamos a Colegio Internacional de la Florida en inglés virtual y eso les ha permitido a ellos moverse y explorar diferentes métodos de educación. Luego volvieron a colegio en inglés, luego volvieron al colegio en alemán y lo hacen de una forma tan tranquila y tan abierta que ha sido para nosotros de verdad motivo de orgullo. Creo que esto nunca lo había contado, esto no tiene mucho que ver con el tema de médicos, pero realmente es algo que tiene un impacto, como lo decías, no solo en la vida de ellos, sino en la de los niños, ¿sí? Y de verdad como que nos cambia incluso la mentalidad de cómo ellos están creciendo. ¿Mm? Bueno, Por supuesto, es cambiar, es cambiar tu vida. O sea, puede que cuando dices, ser papá te cambia la vida, no soy mamá, ya, mudarte de país te cambia la vida, ya, aprender un idioma te cambia la vida. Fue la respuesta, la verdad, en la semana pasada también conversé con ujú, un doctor, ya que él se encuentra en Italia, y entonces él nos contaba que él, pues, pudo irse de intercambio a Inglaterra, ya, o sea, ujú, pudo tener esa experiencia de inmersión. Luego ujú, estuvo en España, luego estuvo en Italia, ujú. pero aunque no está puntualmente en un país angloparlante, pues el hecho de que estés en una ciudad que es atractiva internacionalmente por motivos académicos, intercambios y demás, cambia Ujú. quién tú eres, cambia hacia dónde vas, cambia tus Total. posibilidades de crecer como persona, tu Total. facturación también. Yo les suelo decir también que si te parece que la educación es costosa, y hablamos de término de una, digamos, una inversión monetaria también, luego pues Ujú. pasa contigo, más caro, o sea, si te parece que la educación es costosa, la ignorancia es tremendamente cara, o sea, es Total. Total. exponencialmente más costosa. Entonces, y también decirles, ok, tú no tienes tiempo, un ejemplo, porque siempre va a ser de que, ok, tengo un trabajo que es muy ocupado. Sí. Entonces, piensa entonces, y yo también digamos que suelo también decirles esto, o sea, invierte no desde tu posición actual, sino desde donde tú quieres estar en 5 años, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces, desde ahora, o sea, planteate, visualízate allí y toma acción para poder llegar hacia esa meta, ¿ya? Mis Total. alumnos no vienen a clases todos los días, yo tampoco espero que vengan a clases diario, todos los días, Ujú, como si fuera un colegio, por ejemplo, ¿ya? ujú. Vienen 2 veces por semana, pero es ahí donde Sería sí, imposible porque trabajar con médicos no podemos ofrecerle algo todos los sí, días. ¿no? Pero vienen 2 veces a la semana. Entonces, con Ujú, 2 veces a la semana, ya siendo virtual, dando esa flexibilidad que podemos dar tanto tú como yo, de que, ok, es en línea, que lo queda grabado, pueden revisarlo nuevamente, o sea, como que ujú, toda esa estructura académica que podemos ofrecer para que ellos crezcan ujú. profesionalmente, es lo que permite, pues, ese cambio. Entonces, Pero invertir en su negocio es invertir en ellos. total. ¿No? Y mira que dices el tema del tiempo, que evidentemente es una de las cosas más sensibles y las barreras más grandes para todo con los médicos. Y yo siempre les digo, si tú quieres crecer, lo primero que tienes que hacer es invertir tiempo para crecer. Sí, es digamos que la primera clave. Tú decías, 2 horas a la semana están invirtiendo tiempo en su negocio. Cuando llegan a los espacios conmigo, a las sesiones de mentoría de prueba, que son estos espacios gratis que ofrezco de temas específicos y pues para que me conozcan un poco más, siempre les dejo como esa tarea, les digo yo, y les digo siempre, empiecen por coger su agenda y abrir espacio para planear tiempo en su crecimiento, porque si no lo hacen, pues no van a poder llegar a absolutamente nada. Entonces yo te digo decir 2 horas para inglés. Yo decía, qué delicia que dedicaran 2 horas también para crecer el negocio, ¿sí? Porque realmente eso hace toda la diferencia en el resultado que ellos van a poder tener definitivamente, definitivamente. Bueno, me encanta todo eso. Había otra pregunta que habíamos dejado por acá y es, ¿cómo el inglés, bueno, creo que ya la contestaste, cómo el inglés puede potenciar tu consultorio, pues el consultorio de los médicos? No sé si quieras como resumirlo nuevamente muy específico. Claro que sí, lo puede potenciar desde que puedes abrirle las puertas, ¿ya? A personas que te busquen en persona, ¿ya? A Ujú, personas que incluso están dispuestas a viajar desde otros países, ¿ya? Para ujú, poderte ver. Entonces, ujú, es decir, no tienes que tanto ir tú hacia ellos, te van a buscar, ¿ya? ujú, Pero también
está la parte de la telemedicina, también está la parte de la consulta virtual y de lo que puede llegar a ti, ¿ya? Pero también hacia lo que tú puedes dar, también viene desde cómo tú te puedes formar, ¿ya? Tanto en tu país, de manera virtual, de manera remota, ¿ya? Pero también yendo hacia otros lugares. Ujú. Entonces, es ahí donde puedes acceder al conocimiento, transformas tu vida, transformas la vida de tus pacientes, la vida de tus hijos también, creces como persona, o sea, siempre va a ser una inversión que te va a traer que te trae ese retorno, pues de manera, yo digo, inmediata. Ya también proteges tu cerebro para de enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, o sea, te Ok. preparas para una buena vejez, es decir, Ajá. de verdad que vas a poder disfrutar mucho más tu profesión, tu especialidad. Si tú dices, es que puedo ser doctor, puedo ser anestesiólogo, puedo ser médico, puedo ser pediatra, puedo informarme, puedo educarme en el idioma más importante, porque es el idioma que, no más importante en cuanto a que uno sea más que otro, pero en cuanto a la comunicación internacional, pues es la lengua de Total, comunicación internacional. total. Claro, yo obviamente hablo siempre de facturar más y yo creo que el inglés evidentemente les permite facturar más, porque a veces uno como que los médicos llegan diciendo, bueno, listo, y entonces yo, o muchos son bilingües y dicen, puedo traer pacientes, quiero traer pacientes internacionales, muchos me dicen, Clara, cómo dentro de mi estrategia de generación de ingresos puedo traer pacientes de afuera. Y cuando yo era gerente de este negocio de diagnóstico visual que cuento tanto, me acuerdo que antes de la primera restricción que teníamos era incluso la secretaria, porque entonces decíamos, bueno, puede que la optómetra que está adentro lo pueda hacer, puede que yo no soy bilingüe al 100%, pero me defiendo y puedo hablar con el paciente y relacionarme con él. Pero entonces puede que yo lo hacía, puede que la optómetra lo hacía, pero entonces la secretaria, la otra optómetra, o sea, como que ahí empieza a cojear. No sé si te ha pasado que alguno te diga, Aranza, voy a habilitar en mi consulta llegada de pacientes internacionales, ayúdame con mi secretaria a que más o menos lo pueda resolver. O no has llegado hasta allá todavía. Hasta ese momento no no como tan puntual, Mm. pero sí cuando me han pedido traducciones, ¿ya? Ok, Entonces tengo que entregar esto en inglés, ¿ya? O el ok. paciente lo necesita en inglés estando en Estados Unidos, por ejemplo, Ujú, ¿ya? Cuando son alumnos que trabajan, que vienen en la frontera, ujú, entonces en ese momento sí están, ya donde, ok, ocupa ya la traducción de un texto escrito, ¿ya? Porque algunos, pues, ok, deciden contratar a un intérprete que trabaje con ellos en la consulta, pero ujú. también, pues, puede perderse esa información o también un paciente, pues, por cuestiones de su privacidad, Sí. pues busque compartir su historia clínica, busque compartir sus enfermedades ya Sí. con el menor número de personas, o sea, Ujú, busque esa privacidad y ahí valore más que el médico pues te pueda atender a ti directamente y no cuando alguien más va a ujú, traducir la información. ujú. Ok. Bueno, Aranza, sé que tienes ahora clase con un médico, así que bueno, no, gracias por este espacio, gracias por acercarte, me encanta estos ejercicios colaborativos de personas que llegamos a trabajar con médicos y que les ayudamos también a crecer sus negocios desde diferentes ángulos, pues me encanta. En los últimos lives hemos coincidido como con esta temática de no solamente traer historias de médicos, sino de otros profesionales que se han sumado también al sector y que les ayudamos al fin a crecer y a potenciar su negocio y a facturar más, como es mi invitación siempre, porque pues digamos que el mensaje para tu audiencia que no me conocía, yo siempre hablo de que facturar más en un consultorio o negocio del área de la salud es ayudar a más pacientes en su recuperación. Y mira, como lo dices tú, el hecho de poderse comunicar mejor, de hacer las cosas mucho más cercanas, pues evidentemente garantiza esa mejor recuperación también de otros pacientes. Así que de verdad, gracias por estar acá, gracias por compartir también tu historia. Me encanta que compartimos este mismo mundo loco, como digo yo siempre de los médicos, y bienvenidísima por acá a que No, sigamos al construyendo contrario, cosas en mil gracias a conjunto. ti. Te agradezco mucho a ti por tu confianza, tu tiempo, por esta colaboración, esperando que podamos vernos nuevamente otra vez y te agradezco también a ti por este espacio, por haberme invitado.
Claro que sí, a ti, mil gracias, un abrazo, que tengas buena tarde. Igualmente Chao. para ti. Ok, Adiós, chao, chao. chao, chao.